¿Se puede medir la autonomía de los jóvenes? ¿En qué medida son capaces de tomar sus propias decisiones de forma exitosa? La transición a la vida adulta se configura desde múltiples dimensiones que suponen desafíos y, por lo tanto, elecciones y decisiones complejas. Vamos a hablar de una investigación que ya tiene sus primeros resultados: diseño y validación de la escala de autonomía en el tránsito a la vida adulta. Hablamos con los coordinadores de esta investigación, que es fruto, además, de un convenio de cooperación investigativa entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia y la Universidad de Santo Tomás de Colombia. Hablamos con Miguel Melendro Estefanía, profesor del Departamento de Teoría de la Educación y Pedagogía Social de la Facultad de Educación de la UNED. Es director del Máster en Acción Socioeducativa con Colectivos Vulnerables, Familia, Infancia, Adolescencia y Juventud, un máster de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, codirector de uno de los dos grupos de investigación que participan directamente en este trabajo, el Grupo de Investigación Internacional sobre Inclusión Social y Derechos Humanos. Muy buenos días, profesor. Buenos días, María José. Buenos días, Teresita. Efectivamente, porque nos acompaña la otra persona responsable. Muchas gracias. Nos acompaña Teresita Bernal Romero. Ella es profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad de Santo Tomás, en Colombia. Lidera además la línea Subjetividad e Identidades del Grupo de Investigación Psicología, Ciclo Vital y Derechos, ese grupo que participa en esta investigación y en este convenio. Y además algo muy importante, porque no hace mucho tiempo Teresita, que realizó su tesis, la leyó en esta Universidad Nacional de Educación a Distancia, con lo cual, además de su currículum en Colombia, pues se añade que es doctora por la UNED, y la tesis precisamente se centraba en el tránsito a la vida adulta de jóvenes egresados del sistema de protección en Colombia. Trayectorias, fuentes de resiliencia, de lo que me gustaría que nos hable después, e intervenciones socioeducativas. Y la primera cuestión, profesor Miguel Melendro, es un poco cómo surge este trabajo, porque no es fácil. Usted tiene una trayectoria muy amplia trabajando con jóvenes en ese tránsito a la vida adulta. ¿Y cómo fue este contacto con Colombia y cómo cuajó este grupo interdisciplinar de investigación? Sí, pues bueno, el contacto tiene que ver con la tesis de Teresita. Estuvo por aquí haciendo un máster con nosotros, es doctora por la UNED, y los temas que investigamos son muy parecidos. Entonces, pues surgió precisamente del interés, trabajando con adolescentes y con jóvenes en dificultad social, de poder contrastar, ¿no? Porque los profesionales que trabajan con ellos, uno de los elementos que utilizan es la autonomía, cómo hacerles autónomos, ¿no? Ayudar a que se sirvan, ellos tomen sus propias decisiones. Y pensamos, puede ser interesante buscar un instrumento sencillo que nos ayude a comparar cómo son los niveles de autonomía entre un joven estudiante, un joven trabajador o un joven pues que ha tenido situaciones problemáticas y que ahora está atendido por servicios sociales o por el sistema de protección. Entonces, de ahí surgió. Pensamos que era una buena idea para completar la atención que se da a este tipo de población. Efectivamente, estamos hablando además de población de jóvenes en ese tránsito a la vida adulta, y en dos contextos que parecen muy alejados: Colombia, en este caso Bogotá, y España, Madrid. Por eso me gustaría profundizar un poquito más, Teresita Bernal, en esta cuestión, en el trabajo que han desarrollado, porque no sé si en Colombia se hacen habitualmente este tipo de investigaciones sobre la autonomía de los jóvenes. Primero que todo, agradecerte la invitación. Y bueno, como tú lo decías, también soy egresada de la UNED, entonces soy hija de la UNED también, y es un placer estar aquí comentándoles esta investigación. Bueno, autonomía se trabaja mucho en Colombia, pero desde la psicología. Es un tema central en diferentes investigaciones, pero no necesariamente con jóvenes en dificultad social y en protección. Hasta hace
como unos 6 años, en el 2012, empezó a pensarse en los jóvenes que egresaban del sistema de protección, qué podía pasar con ellos, y inició un programa para ayudarles en ese tránsito a la vida adulta, pero bueno, ya no le llaman tránsito a la vida adulta, sino ese egreso al sistema de protección. Hasta el 2016 empezó a construirse todo un conjunto de instrumentos que midieran un poco cómo era ese paso del proceso de protección, pero ese conjunto de instrumentos no cuenta con una escala de autonomía como la que hemos pensado o estamos desarrollando entre la UNED y la Santo Tomás. Pues hablamos de esa escala de autonomía porque estamos en Radio Nacional de España, en Radio 3, pero es un programa de esta Universidad Nacional de Educación a Distancia que se puede escuchar en cualquier lugar y estoy segura que también en Colombia suscitará mucho interés. Por eso, ¿qué es exactamente una escala de autonomía, Miguel Melendro? Bien, pues es un instrumento sencillo que recoge una serie de ítems y que te pueden situar en el nivel de autonomía que tiene una persona. Se puede hacer de muchas formas, ¿no? Yo creo que lo que ha comenzado a comentar Teresita es que en psicología se ha trabajado bastante, las escalas en general se trabajan mucho, pero nuestra idea es hacer una escala interdisciplinar y además una escala que recoja no solo elementos de la autonomía personal, de la capacidad que tiene uno para organizarse, autoorganizarse, sino de una parte de la teoría sobre autonomía que habla de la importancia que tienen los demás para que seamos autónomos. Los demás, las personas con las que convivimos, amigos, familia, el medio social en el que estamos, y también hemos incluido otro elemento importantísimo que es la sociedad, ¿no? Hay elementos que te permiten ser autónomos y otros que no en el ámbito social, legal, político, educativo. Entonces nos parecía muy interesante en este sentido hacer una escala psicológica, educativa, social. De hecho, el equipo hay sociólogos, educadores, psicopedagogos, es un equipo amplio y que mida si somos autónomos no solo para tomar decisiones sobre nuestra propia vida, sino para ver si esas decisiones tienen en cuenta el compromiso con nuestra sociedad. Que en definitiva vivimos en sociedad, en un mundo cada vez más intercultural y estamos hablando además de personas que están en una etapa de la vida compleja, llena de cambios y sobre todo que muchas de estas personas pues son jóvenes en dificultad social y económica, a veces no necesariamente económica, pero casi siempre son los dos parámetros. Por eso me gustaría, profesora Bernal, que nos hablase también un poco de esas, digamos, 4 dimensiones, porque ya tienen el trabajo prácticamente concluido, están evaluando los resultados, pero bueno, han aplicado ya esta escala en un proyecto piloto y después ya la han aplicado, yo creo que a casi 1.000 jóvenes españoles y colombianos. ¿Cuáles son esas 4 dimensiones que completa la escala? Bueno, como lo planteaba el profesor Melendro, autonomía ha sido como pensada inicialmente desde lo intrasubjetivo, desde lo interno al sujeto. Entonces, con este equipo interdisciplinario dijimos, no, las decisiones que toman los jóvenes no solamente son por sí mismos, sino que tiene otros referentes externos. A partir de eso, bueno, una cantidad de procedimientos metodológicos, llegamos a que nuestra escala tuviera 4 dimensiones como los planteaba María José. La primera es la capacidad del sujeto de autoorganizarse. Eso significa esa posibilidad que tienen los sujetos de aprender, de planear, de organizarse, que es fundamental para tomar decisiones. Si tú no te organizas en tu vida, va a ser muy difícil que vayas a tomar decisiones. Otra de las dimensiones tiene que ver con la capacidad de comprensión del contexto. Yo puedo tomar decisiones, un joven puede tomar decisiones, pero si no tiene en cuenta lo que está pasando en el contexto social, político y económico, seguramente sus decisiones no van a ser tan potentes ni van a tener un buen nivel de autonomía porque van a estar descentradas y equivocadas frente a lo que pasa en el contexto. Otra es la capacidad crítica. Eso significa hasta qué punto soy yo capaz como joven de plantear mis perspectivas, mis derechos y mantenerlas. Porque bueno, puedo tomar decisiones, tener en cuenta el contexto, pero cuando llega un otro, entonces cambiar totalmente la decisión. Y la última que nos parece muy interesante
por el sentido de los dos grupos, tiene que ver con la implicación sociopolítica. Es cuando ya el joven no solamente toma decisiones para beneficiarse a sí mismo, teniendo en cuenta referentes sociales, la organización, sino que tiene la intención de con sus decisiones mejorar un contexto social, su comunidad, su barrio. Entonces tiene en cuenta, tomo esta decisión que me beneficia a mí, pero ojo que también le debe beneficiar al otro. Y esa es la última dimensión que hemos planteado. Esta escala de autonomía, digamos que tiene como dos caras. Por un lado, son los jóvenes entre 16 y 21 años quienes han de cumplimentar esa escala y después los profesionales quienes pueden pues evaluar y tomar decisiones en función de esos datos que recojan e incluso pues proyectar investigaciones interdisciplinarias, como nos decían, pero también comparativas entre distintas instituciones. Por eso me gustaría que nos hablasen un poco de esos 19 ítems y cómo han respondido los jóvenes para rellenar esas cuestiones. Estamos hablando 16-21 años y por lo que leemos en los artículos que ya han publicado y otros que están a punto de publicar sobre este trabajo, pues son jóvenes que provienen de distintos ámbitos, jóvenes que todavía están formándose, que están tutelados en otras ocasiones, jóvenes que ya están trabajando en empresas. ¿Cómo han resultado estas aproximaciones a esa realidad de los jóvenes a través de esa escala de autonomía, Miguel Melendro? Pues bueno, la aproximación muy interesante, el trabajo de campo es muy interesante porque los jóvenes primero les explicábamos para qué era, bueno, lo que se suele hacer, ¿no? Para qué sirve, para qué les puede servir a ellos. De hecho, tenemos el compromiso de ir a los institutos, a los centros de trabajo a devolver el resultado. Creo que es algo que tenemos que hacer, es una obligación que sepan. Y luego, pues la reacción buena en general, porque se hizo una prueba piloto, luego otra aplicación, de ahí se redujeron ítems porque pues estadísticamente había que reducir, pero en general la recibían bien y una de las valoraciones que hacían es que pues les habíamos preguntado cosas que nunca se habían planteado. Pues todas las que tienen que ver, por ejemplo, con la relación con la sociedad, con los demás, porque normalmente no se piensa que esto tenga que ver con la autonomía, pero evidentemente nuestra autonomía viene determinada por esos condicionantes sociales, ¿no? O por tu implicación a, tus tiempos a. Entonces, bien, era interesante, ¿no? El que ellos decían y las contestaban sin problema, hacían alguna pregunta, pero en general entendían bien que era un tema importante. Para nosotros estas escalas hay que hacerlas muy próximas, con un lenguaje que los jóvenes entiendan. Fue complicado unificar el lenguaje para Colombia y España, porque claro, la juventud fue un reto, pero creo que lo conseguimos porque sí, en los dos sitios se entendía perfectamente. Y bueno, efectivamente, bueno, habrá que esos ítems, los 19 que han resultado, se publicarán. Cuando se publiquen se podrán conocer. Ahora mismo estamos registrándolo en las dos universidades. Pero bueno, el sentido, las dimensiones, yo creo que pueden dar una idea a quien esté escuchándonos del sentido que tienen las preguntas, ¿no? De medir precisamente esos elementos. Claro, los ítems se seleccionan buscando aquellos que son clave y que discriminan precisamente en esa dimensión del constructo, ¿no? En esto que queremos construir. Es complejo y cuando tengan ustedes ese manual me imagino que será más fácil para cualquier profesional el utilizar esta escala, porque entiendo por lo que nos acaba de decir el profesor Miguel Melendro, Teresita Bernal, que se puede adaptar a distintas situaciones, porque estamos hablando de jóvenes y es todo un mundo. Yo antes mencionaba que han trabajado con jóvenes en dificultad social, pero también con jóvenes que no tienen ningún problema aparente, también con jóvenes, los llamados la generación Nini, que ni trabajan ni estudian. ¿Se puede adaptar esta escala a distintas situaciones? Sí, precisamente quisimos hacer una escala que fuera genérica para jóvenes y no para un tipo de jóvenes, entonces nos cuidamos mucho en el proceso de muestreo. La muestra fue, 1.148 jóvenes. En esos 1.148 jóvenes tenemos diferentes tipos de jóvenes, como tú muy bien lo has planteado. Tenemos los jóvenes que están en educación formal, en los institutos, colegios, desarrollando educación profesional, carreras. Tenemos los jóvenes que están dedicados a carreras técnicas y tecnológicas, le decimos a mi país, aquí es la formación profesional. Y tenemos los jóvenes en dificultad social.
Entonces, la escala podría ser utilizada por cualquiera de este tipo de jóvenes porque precisamente en la muestra incluimos esta gran variedad de muchachos para que precisamente pudieran ser representativos. En este momento ya empezamos a generar algunos resultados por grupos de jóvenes, sin embargo, pues no son todavía, no podemos adelantar muchos resultados, pero algo que nos llamaba la atención y hablábamos con el profesor Melendro es que en la escala, la parte de autoorganización, no tenemos todavía qué tan significativa es, pero los jóvenes de dificultad social parece que puntúan un poco más alto que los jóvenes que están en colegios y en universidades. Y eso nos pareció bastante interesante, pero pues tendremos que profundizar en ese dato posteriormente, ¿no? Esto también tiene mucho que ver con su tesis. Hay un aspecto además que ha trabajado mucho, es el tema de la resiliencia. En esos datos que han recogido en estas muestras de jóvenes, ¿cómo han visto esta cuestión de la resiliencia? Que yo creo que es parte fundamental de hacerse mayor y de esa autonomía. Pues en estos 1100 no medimos resiliencia, en estos aplicamos la escala de autonomía y aplicamos una escala de bienestar psicológico. Cuando medimos resiliencia fue en la tesis doctoral que la dirigió precisamente el profesor Melendro y ahí trabajamos solo con jóvenes de protección que habían egresado al sistema de protección colombiano. La muestra fue muy pequeña, fueron 53 jóvenes, por aquello que es una muestra muy difícil de conseguir, y encontramos en ese momento que los jóvenes de protección que habían egresado, habían estado en el sistema de protección, tenían unos puntajes más altos en resiliencia que jóvenes universitarios. Lo comparamos con otros estudios, jóvenes universitarios del mismo país, medidos con la misma escala. Seguramente tiene que ver con todas estas vivencias que ellos tienen, que les ha facilitado aprender a resolver problemas de una manera diferente que los otros jóvenes, ¿no? Efectivamente, a enfrentarse pues positivamente a cualquier situación en sus vidas. Otra de las cuestiones, al hilo de lo que nos están comentando, es que esto va a ser una herramienta pues fundamental para los profesionales, pero sí que me gustaría que nos hablasen un poco más del impacto social y económico que puede tener una herramienta de este tipo, porque va a ahorrar muchísimo tiempo a los profesionales, pero sobre todo pues va a contribuir a que psicólogos, orientadores, profesores, tutores pues puedan aplicar esas orientaciones de una manera eficaz en lo que necesita cada uno de los jóvenes. No sé si me explico exactamente, sí, perfectamente, porque sí. es complejo, porque yo soy una profana en estas cuestiones, pero como ciudadana pues me interesa, porque me parece muy importante pues el cuidar a los jóvenes en una sociedad tan compleja como la nuestra, y donde además cuando escuchamos la palabra autonomía, pues yo creo que es que nos va la vida en ello, ser capaces de valernos por nosotros mismos y tener una proyección en esa sociedad en la que estamos inmersos. Pues mira, te comento, impacto social, impacto económico, pues era el origen también de hacer esto. Es decir, uno no hace una escala, no se mete en un proyecto durísimo, que han sido 2 años de muchísimo trabajo, de 2 equipos enteros, si no hay detrás una motivación para producir impacto. Desde luego nosotros lo tenemos muy claro, hay que producir transferencia desde la universidad. Tenemos que devolver a la sociedad lo que la sociedad invierte en la universidad, y una forma de hacerlo es devolver transferencia en esos puntos nodales del sistema, como es el paso a la vida adulta de los jóvenes, que pueden cambiar una sociedad y que pueden ayudar a cambiarla, ¿no? Impacto social en este sentido. ¿Por qué? Porque sabiendo el nivel de autonomía que tiene un joven en la escuela, en su trabajo o en dificultad social, podemos saber qué recursos son necesarios, qué se puede hacer para mejorarlo y qué se puede hacer en definitiva para que nuestra sociedad se nutra de personas independientes, críticas y con una idea más o menos clara de lo que es comprometerse con su sociedad, ¿no? Entonces esta era un poco la idea de fondo. Impacto económico, pues hay un tema que se menciona poco pero que es muy importante, que es el de las tasas de retornos. Se han estudiado en algunas investigaciones. Tiene que ver con lo que la sociedad aporta para trabajar con población en riesgo, por ejemplo, ¿no? También en educación, pero bueno, centrémonos en jóvenes en dificultad social. La resiliencia se consigue por tu reacción frente a tu realidad, pero también porque hay profesionales contigo que la sociedad pone para que te ayuden a elaborar
y a resituarte ante situaciones complicadas, ¿no? Entonces, de alguna manera, el impacto económico es si estamos pagando unos servicios sociales, unos educadores sociales, trabajadores sociales, psicólogos, pedagogos que trabajan con esta población, eso tiene un coste. Pero el ahorro es enorme si conseguimos que esta población funcione autónomamente, tenga trabajo, pague sus impuestos, colabore en que la sociedad sea mejor. Esto es mucho más rentable que esa población siga dependiendo de unos servicios sociales que no funcionan bien, sigan metidos en problemas de delincuencia, de dependencia institucional. Esta es un poco la idea del impacto económico que pueden tener esta pequeña iniciativa que va unida a otras, ¿no? Y sobre todo dar valor a los jóvenes que están en dificultad social, que muchas veces la opinión pública no les trata como debería tratarles, ¿no? Les trata bastante mal. Tienen un gran valor, por ejemplo, son más resilientes que un joven de una población normalizada, y dar valor a quienes trabajan bien con ellos, ¿no? Hay miles de profesionales trabajando con esta población y lo hacen muy bien. Si de alguna manera los resultados de esta escala de autonomía indican que estos chicos en dificultad social tienen niveles parecidos o incluso mejores que unos jóvenes que viven con su familia de forma normalizada, que van a la universidad o al instituto, ya estamos haciendo algo muy importante en cuanto a impacto social e impacto económico. Yo mencionaba en la presentación que este trabajo de investigación, diseño y validación de la escala de autonomía en el tránsito a la vida adulta es producto en especial de la colaboración entre dos grupos de investigación de dos instituciones de dos países diferentes. El grupo de investigación Psicología, Ciclo Vital y Derechos de la Facultad de Psicología de la Universidad de Santo Tomás en Colombia llevan además desde el año 2002 trabajando en estas cuestiones, y el Grupo Internacional de Investigación sobre Inclusión Social y Derechos Humanos de la UNED, un grupo multidisciplinar internacional, como su propio nombre indica, que han aunado sus esfuerzos para esta investigación. Yo sé que se trabaja con recursos limitados, con poca financiación y además compaginando docencia, gestión, que también ustedes tienen que participar en la gestión. El profesor Miguel Milendro, pues hasta hace muy poco ha sido vicerrector adjunto aquí en esta Universidad Nacional de Educación a Distancia, y trabajar además en investigación puntera, como es este trabajo que están realizando sobre escala de autonomía. ¿Cómo se trabaja en la universidad? ¿Cómo consiguen llevar adelante proyectos de esta envergadura, Teresita? Bueno, yo estoy ubicada en una universidad privada en Colombia, entonces pues eso tiene implicaciones diferentes al trabajar en la UNED. Es una universidad privada de la Orden de los Dominicos, Orden Predicadores de los Dominicos. Al ser una universidad de este carácter, los dominicos han planteado dentro de sus ejes fundamentales la proyección social. La universidad tiene como eje fundamental, además de la formación de nuestros estudiantes, poder revertir los conocimientos en la sociedad, más en un país como Colombia, donde tenemos tantas dificultades sociales, políticas y económicas. En ese sentido, parte de las políticas que tiene esta institución es que efectivamente todo trabajo que se haga desde los grupos de investigación tiene que tener una implicación social. Debe necesariamente hacerlo. Al estar también inscrita en una facultad de psicología, en Colombia hacemos unas apuestas muy fuertes a la psicología social y política, también hay la clínica, bueno, otros tipos de psicología, pero nosotros en Santo Tomás tenemos todas las demás, pero también hacemos mucha fuerza en psicología social. La psicología social en Colombia también hace apuestas en relación a jóvenes en situación de dificultad social, y desde allí empieza a ser muy interesante trabajar en una facultad de psicología este tipo de poblaciones. Pero no solamente para construir conocimientos, sino para hacer propuestas que lleven en alguna forma a que pueda cambiarse ciertos elementos de estos grupos. Por ejemplo, con la tesis doctoral que trabajamos, a partir de eso se genera todo un proyecto de prácticas profesionales en el grado de psicología. El proyecto tiene que ver con proyecto de vida de jóvenes en el sistema de protección. Entonces, todos mis practicantes que se inscriben a mi proyecto y yo misma que voy a las instituciones de protección hacen uso de los resultados de la tesis para planear sus intervenciones.
también se genera una clase que habla sobre este tipo de temas. O sea, debemos estar centrados todas las investigaciones en relación a que tenga algún tipo de implicación social. Y eso hace que sea más o menos se fácil. lo preguntaba porque no hace muchos meses se planteaba la polémica si realmente una de las labores de la universidad es la investigación. Parece mentira, pero todavía en los medios de comunicación parece que tratan el tema de la investigación en la universidad pues de puntillas y no se suele dar promoción y publicidad a este tipo de trabajos fundamentales. Estaba además recordando que el profesor Miguel Melendro pues ha sido durante años pues director del Instituto de Investigación y Formación para la Sostenibilidad Social, la Fundación ISOS, y además pues pedagogo y educador social en diversos organismos y centros públicos. Pero ¿cuentan ustedes con algún tipo de apoyo, además de las universidades, para realizar este tipo de investigaciones, Miguel Melendro? Sí, mira, quería comentarte, yo creo que la UNED, retomando el tema anterior, ahora te contesto la segunda pregunta, sí que es un espacio ideal para poder investigar. Falta que haya un espacio formal reconocido a la investigación, que yo creo que se está en ello ya, ¿no? Pero sí es un espacio ideal, hay muchísima ayuda pues de vosotros, del CEMAP, de todos los... Me refería más a ayuda externa. Sí, ahora te pregunto, ahora te comento, sí, te he dicho que era la segunda, que quería plantear por qué la universidad se mete en estos temas. Yo creo que la UNED sí se mete y lo hace muy bien, en publicaciones nos ayudan, han publicado todas las investigaciones que se han hecho. Entonces, es la tercera misión de la universidad. Ahora mismo las misiones de la universidad son la docencia, la investigación y la transferencia. Y por eso yo creo que hay que hacer esto desde la universidad. Y evidentemente nosotros llevamos años ya. Para que haya transferencia tiene que haber entidades sociales, entidades públicas que apoyen. Nosotros trabajamos hace años con el Ayuntamiento de Madrid, con la Comunidad de Madrid, con Fundación ISOS, con Opción 3, Sociedad Cooperativa, ahora estamos con Fundación SM. Es decir, hay muchas entidades sociales y públicas, instituciones públicas que necesitan que aportemos investigación, que aportan a la universidad ayuda económica, ayuda técnica y a cambio nosotros devolvemos toda esta investigación. Es importante y les agradezco estos apuntes. Sé que tienen que ir en este momento a otras responsabilidades dentro de la universidad, pero sí que me gustaría que cuando ese manual esté publicado sobre esa escala de autonomía en el tránsito a la vida adulta, volvamos a hablar de esta cuestión, porque será muy interesante ver también pues todas esas sugerencias y pautas para que cualquier profesional pueda utilizar esta herramienta. Muchísimas gracias, Miguel Melendro Estefanía, profesor de la Facultad de Educación de la UNED, Teresita Bernal Romero, profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad de Santo Tomás en Colombia, y bueno, pues líderes de esos dos grupos de investigación que antes mencionábamos y de este proyecto en concreto en el que participan pues otros muchos profesores, no solamente de la Universidad de Santo Tomás, sino también de la propia Universidad Nacional de Educación a Distancia. Hasta muy pronto. Buenos días. Muchas gracias, María José. Buenos días. Sin distancias, la UNED en Radio 3 y en internet canal.uned.es, con enlaces de interés sobre los temas propuestos. Universidad Nacional de Educación a Distancia, uned.es, la universidad pública más cercana.